por ejemplo, se quedó afuera el radicalismo de esta elección, es decir, no metió ninguna banca, no pudo ingresar Lula Levy, la que encabezaba la lista de evolución, que era la dirigente elegida por Martín Lustó, un pésimo resultado para Martín Lustó después de lo que fue su punto máximo en la ciudad cuando fue candidato y enfrentó a Larreta en 2015 y casi le gana en el balotaje, que pasó susto, pero fue la verdad una muy mala elección para el radicalismo entero, que le quedan 5 bancas, veremos qué pasa de acá a 2027, si puede revalidarlas, pero está en una situación agónica realmente. Tampoco pudo entrar Ramiro Marra, que obtuvo menos de 3 puntos, una elección muy adversa para el candidato libertario que fue con Milei en 2023, que fue echado por Karina Milei, y la verdad que en números le salió bien a Karina Milei la jugada porque Marra no pudo entrar. Tampoco entró Alejandro Kim, el coreano que era candidato de Guillermo Moreno, sacó también poco menos de 3 puntos, no logró ingresar, y Paula Oliveto de la coalición cívica, la candidata de Lilita Carrió, también se quedó afuera de la legislatura porteña. Paula Oliveto, que me parece que quedó en el medio de una polarización tremenda. 2,5 sacó, bueno, 2,62 sacó Ramiro Marra. Sí entró la candidata procesada por antisemita por la justicia, estoy hablando de Vanina Biasi, que obtuvo 3,16%, entró la candidata procesada por antisemita, claro, quedó afuera, por ejemplo, datos para tener en cuenta. Se hablaba mucho de Juan Manuel Abal Medina, de cuántos votos le podía sacar a la lista de Leandro Santoro. Bueno, la lista de Abal Medina fue superada, triplicada casi, por la de Ricardo Caruso Lombardi, el entrenador de fútbol, que sacó 1,67 del MID. Lo que sacó realmente Abal Medina fue muy poquito, 0,51, 8.000 votos. Yamil Santoro sacó 10.000 votos, también quedó afuera con el 0,62. El de Unión Porteña Libertaria, UPL, bueno, que quería confundir y demás al electorado. Y acá voy a decir algo que realmente es para tener en cuenta. Durante mucho tiempo en las encuestas había un encuestador que ponía a Marcelo Peretta, un farmacéutico, con un nivel de intención de voto cercano a los 5 puntos. Esto eran encuestas que salían. ¿Saben cuánto sacó Marcelo Peretta? 0,13%, 2.082 votos. Bueno, Peretta u Opereta, no sé, pero evidentemente había algo turbio ahí y quedó demostrado. Bueno, para hablar un poco de analizar las elecciones, vamos a recibir a un querido consultor, es director de Poliarquía, Alejandro Cátar. Ale, querido, ¿cómo estamos? Nacho, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias por atendernos en este día lunes post elección. Bueno, ¿qué te dejó lo de ayer? Contame más allá de la obviedad de, bueno, ganó Milei, ganó Adorni, ¿qué es lo que pudiste ver y analizar? A ver, 5 conclusiones para ubicarnos o para entender. Punto 1, es el primer oficialismo en este año electoral, en todas las elecciones provinciales que tuvimos, que es derrotado. Y eso nos da cuenta de la decisión equivocada de adelantar la elección y después no construir políticamente con sectores afines. El gobierno del PRO adelanta la elección y se queda quieto, no hace acuerdos políticos con todos aliados que históricamente tuvo en la ciudad de Buenos Aires, incluso termina más fragmentado y más solo de lo que estaba el primer año de gestión. Da cuenta del deterioro de la gestión, de querer adelantar para que el curso sea local, pero cuando la discusión es local se queda en evidencia que la gestión actual del PRO no tiene los niveles de apoyo y evaluación que tuvo en otro momento, y da cuenta también del posicionamiento ambivalente en lo nacional del PRO, ¿no? Somos oposición, somos oficialismo, apoyamos al gobierno, no lo apoyamos. Nunca termina de quedarle muy claro a la sociedad en este primer año
esta idea de decir, bueno, ayudamos al gobierno, pero nos diferenciamos. Número dos, que por ahí es lo más importante de todo y por lo que va a ser recordada esta elección, es que se resuelve contundentemente la discrepancia entre Macri y Milei sobre las relaciones de fuerza entre ellos, ¿no? O sea, me parece que desde que empezó el gobierno, La Libertad Avanza, el PRO o Mauricio Macri tenían una idea de que la extrema debilidad institucional del gobierno, la falta de experiencia, la falta de equipos, lo iba a llevar a una especie de cogobierno o a tener una posición relevante, mientras que en el gobierno, en La Libertad Avanza, decían el PRO se está terminando, los votantes del PRO ya están con nosotros, no necesitamos al PRO para afianzar nuestro proyecto, ¿no? Y esa disputa quedó saldada ayer. En territorio del PRO, jugando de local, habiendo elegido la fecha, etcétera, 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 el gobierno duplicó al PRO en su propio territorio, ¿no? Entonces quedó evidenciado que esa disputa por liderazgo entre el PRO, entre Mauricio Macri y el gobierno, quedó claramente saldada. El tercer punto, Nacho, te diría el ausentismo. Y el ausentismo, en relación a que no es un hecho aislado, no es que, de repente los porteños no fueron a votar, lo estamos viendo en todas las elecciones del país, en todas las elecciones que tuvimos hasta ahora, en las 6 provincias, el ausentismo fue mayor que en la elección del 2023, y la elección del 2023 había sido la elección de mayor ausentismo en la historia de la democracia. Entonces, el ausentismo que viene creciendo, o venía creciendo hasta el 2023, se sigue afianzando. Y yo creo que eso da cuenta de que la crisis de representatividad explotada, o que explotó con la llegada de Milei al gobierno, o que permitió la llegada de Milei al gobierno, sigue muy vigente, y que el desprestigio que tiene la mayoría de los políticos que dominaron las últimas 2 décadas, no fue, si querés, compensada con la emergencia de Milei. Entonces, para hablarlo en términos más fáciles, hay mucha gente muy enojada y muy caliente con todo lo que fue el sistema político anterior, y que parte de esa gente cree en Milei y está satisfecha con Milei y confía en que Milei puede dar vuelta el país, pero hay otra parte de esa gente enojada que no ve en Milei ni algo nuevo, ni algo novedoso o algo que le guste. Entonces, eso aumenta el descontento, y si querés dar cuenta de que todavía no empieza a ver en la oposición la emergencia de liderazgos nuevos, con discursos nuevos, de esta época y no de la época anterior, o sea, del ciclo anterior, que empiecen a atraer a ese público descontento, ¿no? Entonces, si Cristina y Mauricio Macri, que fueron los 2 líderes que dominaron las últimas 2 décadas del país y que terminó esos liderazgos en la crisis que vimos, siguen siendo los centros de atracción de la oposición, o los principales dirigentes no Milei, bueno, ahí hay gente que dice, mirá, yo ya dije hace 2 años que no me gusta ni Macri ni Cristina, y no me gusta tampoco Milei. Entonces ahí sigue habiendo un vacío de representatividad. Y por último, si querés, Nacho, lo obvio, que es la consolidación del proyecto del gobierno, ¿no? Un gobierno que el año pasado dio vuelta a la economía del país, tranquilizó a la vida cotidiana de mucha gente que vivía de una forma casi imposible, con una inflación que estaba caminándose a una hiper, y esa consolidación de la economía empieza a ser pagada con una consolidación político-electoral. Claro, claro. A ver, algunas cuestiones, Alejandro, a ver si compartís. Yo decía, esto deja al PRO con muy poco margen para la negociación, no solamente en provincia de Buenos Aires, sino también de cara a lo que va a ser la elección en octubre para senador porteño. Es decir, el PRO está, o al menos este triunfo a La Libertad Avanza le permite decir, bueno, el cambio evidentemente para la gente lo estoy representando yo, ¿por qué voy a negociar y por qué voy a compartir si quedó claro que la expresión que expresa el PRO es minoritaria en este contexto de cambio o continuidad, ratificación de cambio con Milei o, bueno, vuelta al pasado con el kirchnerismo? Es decir, ¿por qué el gobierno tendría un incentivo hoy para compartir algo? O sea, tal vez
en esta lógica del gobierno de negociación, porque en otro espacio político, tal vez Larreta, estábamos acostumbrados a que abriera los brazos, fuera más generoso, pero el gobierno ya dejó en claro que no tienen ningún tipo de intención en compartir. Esta buena pregunta, y evidentemente eso es lo que estaba en gran medida en disputa ayer, y evidentemente lo que venía ocurriendo en la provincia de Buenos Aires era que el interés de los líderes provinciales del PRO de negociar estaba siendo postergado por Mauricio Macri diciendo esperen que venga la elección de la ciudad, de forma que con un potencial buen resultado para el PRO en la ciudad de Buenos Aires, eso podía forzar o poner a Macri en una mesa de negociación. Con el resultado de ayer, coincido con vos, Nacho, si querés, el precio del PRO en la ciudad y en la provincia ha bajado significativamente. Si la elección de ayer hubiese terminado con Santoro primero y una partición más o menos pareja entre la Libertad Avanza y el PRO, un discurso pudo haber sido, miren, si ustedes no están con nosotros, le abren la puerta a la victoria al peronismo, y no solo eso, en octubre se eligen senadores en la ciudad. O sea que el que sale primero se lleva a 2 senadores, o sea, hasta se le podría estar regalando, entre comillas, un senador al peronismo por esta división. Ahora, la magnitud del resultado da cuenta de lo que vos decís. Hoy el gobierno necesita menos que ayer al PRO. Igual yo sigo pensando, Nacho, que hay 2 motivos importantes por los cuales el gobierno debería reconsiderar esto, que incluso creo que con los discursos de ayer a la noche que fueron, fíjate que no hubo revanchismo o no hubo ataques a Mauricio Macri en el discurso post-victoria, ¿no? Hubo un mensaje, Adorni dijo, hablo en nombre del presidente y de Karina Milei, tabula rasa, venga quien quiera venir. Después Macri no respondió a esa invitación en la entrevista que dio. Pero lo que te decía, para mí el gobierno debería tomar precaución en 2 factores. Primero, la elección adelantada de la provincia de Buenos Aires. Es una elección de 8 secciones electorales y 135 municipios. Es una elección donde se necesita estructura, donde se necesita multiplicidad de candidatos, donde no es una sola elección con un solo candidato, y entonces la Libertad Avanza, más allá de que quiere imponer su impronta y su propio partido, es un armado estructural muy complejo en donde se requiere, si querés, la estructura política que el PRO tiene en la provincia de Buenos Aires, y yo te diría hasta parte del radicalismo. Y el segundo factor, Nacho, tiene que ver con algo más general, que hay que ver cómo evoluciona la estrategia del gobierno, que es que estas peleas políticas hay que ver si después no se trasladan que estas peleas electorales hay que ver si después no se trasladan en peleas políticas, porque por mejor que le vaya al gobierno este año, en octubre, es imposible que el gobierno obtenga nada cercano a una mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, el día después de que tengamos los nuevos diputados y senadores al final de este proceso electoral, el gobierno va a seguir necesitando sentarse y acordar con los diputados y senadores que sean, o que le queden al PRO, con diputados y senadores que le queden al radicalismo, con diputados y senadores de los gobernadores, porque si no, no va a haber ninguna posibilidad de tener una mayoría en ninguna de las cámaras. Entonces, si estas disputas electorales escalan de la forma que hemos visto, con ataques personales, con campaña sucia, con videos, de hecho con inteligencia artificial, diciéndole decir a los dirigentes cosas que no dijeron, bueno, por ahí después no es tan fácil remontar las relaciones. El gobierno ha demostrado que a ellos no le importa demasiado eso, ¿no? O sea, Milei le decía a Patricia Bullrich hasta asesina de chicos, y 24 horas después dice, bueno, eso es la campaña, no importa, y trabajemos juntos. Claro. Ahora, yo no tengo en claro que todos los dirigentes políticos de todos los sectores tengan ese nivel de pragmatismo extremo para decir, bueno, todas las cosas que no hicimos en la campaña, será por las campañas, podemos seguir trabajando juntos, ¿no? Entonces, hay que, para mí, prestarle atención también a eso, que no se rompan vínculos que después se hace difícil rearmar relaciones políticas que se van a necesitar para tener el Congreso. Clarísimo. Ahora, ¿también crees que hubo un cambio, hay un cambio de época? Digo, quedaron afuera
quedó afuera una representante que fue acompañada por Lilita Carrió. Quedó afuera una dirigente que fue de la mano de Martín Lustó. ¿Está viendo o se está produciendo también un cambio de época de, bueno, las históricas figuras que garantizaban votos ya no están? Nacho, lo que dijimos al primer punto, o al segundo, ya no me acuerdo lo que hablamos, en el 2023 acá hubo una crisis donde los dos partidos, las dos coaliciones que dominaron los últimos 20 años en la Argentina fueron fuertemente rechazadas. Entonces, el desprestigio del sistema político en general sigue estando presente. Cuando uno sigue haciendo encuestas, no es que ahora los dirigentes que en algún momento tuvieron buena evaluación social y después cayeron, volvieron a recuperar. Entonces, lo que tenemos es un gobierno que ocupó un vacío y un programa económico que fue exitoso, que sostiene a ese gobierno y lo empieza a consolidar. Pero el resto se terminó. O está en proceso bueno, Juntos por el Cambio terminó. Ya de lo que estamos viendo, incluso no es ya que Juntos por el Cambio terminó, es las crisis que quedan al interior de los partidos que forman Juntos por el Cambio. Y el peronismo estamos viendo cómo tiene en todo el país resultados electorales muy negativos, el peronismo-kirchnerismo, y bueno, y ahora se nos viene la provincia de Buenos Aires por delante, con la crisis además al interior del kirchnerismo, que eso también es bastante novedoso. Antes veíamos crisis entre peronistas contra kirchneristas, si querés, menos públicas. Ahora lo que vemos es crisis al interior del kirchnerismo. Entonces, sí, eso está. Si querés, lo que decías, el nivel de fragmentación, pasamos de tener 4 candidatos a tener 17. La idea de que los partidos tradicionales no metieron ni un legislador de la ciudad. Incluso la izquierda hizo una elección pésima, paupérrima. La izquierda ya viene haciendo vergüenza tras vergüenza, papelón tras papelón, ni siquiera aprovechando contextos como el 2023 de crisis económica y de crisis de representación política. La izquierda, te diría, esta izquierda extrema, por suerte, viene haciendo papelones, ¿no? Totalmente. Alejandro Katterberg, director de Poliarquía, gracias por este ratito. Gracias, Nacho, un saludo.